En una abrasadora mañana del año 30 después de Cristo, en la tumultuosa provincia de Judea, bajo el férreo control del Imperio Romano, un hombre llamado Jehohanan ben Hakkol, conocido en inglés como John, fue arrancado de una celda oscura y conducido a rastras hacia la plaza pública de Jerusalén. Sus pasos, tambaleantes y pesados, resonaban en el polvo, mientras el sol implacable castigaba su figura debilitada. John no era un criminal común. Según las autoridades romanas, era un rebelde político, alguien cuya existencia desafiaba el orden impuesto por Roma. Su sentencia, la crucifixión, el castigo más cruel, doloroso y humillante jamás concebido por la mente humana. Este relato reconstruye paso a paso la experiencia de John, apoyándose en la rara evidencia arqueológica descubierta en 1968 y en los detallados registros históricos que describen la maquinaria de terror romana. A través de su historia, no solo exploraremos el sufrimiento de un hombre, sino el sistema diseñado para infligir un horror absoluto, una pesadilla viviente que servía como advertencia para cualquiera que osara desafiar el poder de Roma. La crucifixión no era simplemente una ejecución, era un espectáculo meticulosamente orquestado, una combinación de ingenio sádico y control psicológico que buscaba destruir el cuerpo, la mente y el espíritu de la víctima, mientras enviaba un mensaje inequívoco a la población. Roma no toleraba la disidencia. John, un hombre cuya vida y crimen exacto permanecen envueltos en el misterio, se convirtió en un ejemplo más de esta brutalidad. Sus restos, hallados en una tumba en Jerusalén, con un clavo incrustado en el talón y fracturas en las piernas, ofrecen una ventana única al horror físico de la crucifixión. Este guión, de aproximadamente 4.000 palabras, desentraña cada etapa de su suplicio, desde la sentencia hasta su último aliento, explorando no solo los detalles físicos, sino también el impacto psicológico y social de este castigo inhumano. Para comprender la magnitud del destino de John, es crucial situarnos en el contexto de Judea en el siglo I después de Cristo. Esta región, anexada al Imperio Romano tras la conquista de Pompeyo en el 63 a.C., era un hervidero de tensiones. Los judíos, profundamente arraigados en sus tradiciones religiosas y culturales, resistían la ocupación romana, que imponía impuestos opresivos, leyes extranjeras y una presencia militar constante. Los levantamientos, tanto grandes como pequeños, eran comunes, y los romanos respondían con una mano de hierro. La crucifixión, reservada principalmente para esclavos, rebeldes y enemigos del Estado, era el arma definitiva de Roma para sofocar la disidencia. No solo mataba, humillaba, aterrorizaba y deshumanizaba, convirtiendo a la víctima en un espectáculo público de sufrimiento. John, según la evidencia arqueológica, era probablemente un hombre acusado de un delito grave contra Roma, posiblemente un acto de sedición o rebelión. Aunque los detalles exactos de su crimen no están documentados, la naturaleza extrema de su castigo sugiere que era percibido como una amenaza al orden romano. Los restos de su cuerpo, descubiertos en 1968 en una tumba en Givat HaMiftar, Jerusalén, muestran un clavo de hierro de 11,5 centímetros atravesado en su talón derecho, fracturas en las piernas y una lápida que lo identifica como Jehohanan ben Hakkol. Estos hallazgos son una prueba tangible de la brutalidad de la crucifixión, y a través de ellos podemos reconstruir su experiencia con un nivel de detalle que trasciende los relatos históricos. El calvario de John comenzó mucho antes de que lo sacaran de su celda. Tras ser acusado, probablemente en un juicio sumario
presidido por un magistrado romano como Poncio Pilato, fue arrojado a una prisión subterránea, un lugar lúgubre donde la oscuridad, el calor sofocante y la falta de comida y agua eran solo el comienzo de su tormento. Durante 2 días, John languideció en estas condiciones inhumanas, enfrentándose no solo al abuso físico de sus captores, sino también al peso psicológico de saber lo que le esperaba. Los romanos eran maestros en el arte de la guerra psicológica. La espera no era un acto de clemencia, sino una táctica para prolongar la agonía mental. Le decían al condenado que este tiempo era para hacer las paces con su Dios o reflexionar sobre su vida, pero en realidad era un periodo diseñado para quebrar su espíritu antes de que comenzara el castigo físico. Imagina a John en esa celda, el aire viciado, el suelo húmedo y frío, el eco de los gritos de otros prisioneros. Cada hora que pasaba era un recordatorio de su impotencia. Sabía que la crucifixión era inevitable. Nadie escapaba de una sentencia romana. La única esperanza, un indulto oficial, era una posibilidad tan remota que apenas ofrecía consuelo. Mientras esperaba, su mente debía estar atrapada en un torbellino de miedo, desesperación y recuerdos de su vida antes de este momento. Pensó en su familia, en los ideales por los que había luchado, o simplemente se aferró a la esperanza de que el dolor sería breve. Es imposible saberlo, pero lo que sí sabemos es que este periodo de espera era una parte integral del castigo, una preparación cruel para el horror que vendría. El día de la ejecución, al amanecer, John fue sacado de su celda y llevado a la plaza pública. La ciudad ya estaba despierta y una multitud se había reunido para presenciar el espectáculo. Algunos estaban allí por curiosidad morbosa, otros por lealtad a Roma, y unos pocos, quizás, por compasión secreta hacia el condenado. La plaza, bañada por la luz cegadora del sol, era el escenario perfecto para el primer acto de la crucifixión. La flagelación. Atado a una estaca de madera en el centro de la plaza, John fue desnudado hasta quedar casi completamente expuesto. Un acto que despojaba a la víctima de toda dignidad y la convertía en un objeto de burla. Un lictor, un soldado romano entrenado específicamente en el arte de la tortura, preparó el flagrum, un látigo con un mango de madera y correas de cuero incrustadas con fragmentos de hueso, púas metálicas o anzuelos. Cada golpe del flagrum era una explosión de dolor calculada para infligir el máximo daño. Las correas cortaban la piel, las púas se incrustaban en la carne, arrancando trozos de músculo y grasa con cada impacto. El sonido del látigo cortando el aire, seguido por el chasquido de la carne desgarrada, resonaba en la plaza, acompañado por los gritos de John y, en algunos casos, los murmullos de la multitud. La flagelación no era solo un castigo físico, era una estrategia para debilitar al condenado hasta el punto de la impotencia. La pérdida de sangre, el shock traumático y el dolor abrumador dejaban a la víctima al borde del colapso. La espalda de John, ahora un lienzo de carne destrozada, sangraba profusamente, con los huesos de las costillas y los hombros parcialmente expuestos. La sangre corría por sus piernas, formando charcos en el suelo polvoriento. Muchos no sobrevivían a esta etapa. El trauma era tan severo que el corazón o el cuerpo simplemente cedían. Pero John, desafortunadamente, resistió, lo que significaba que su sufrimiento apenas comenzaba. Desatado de la estaca, con el cuerpo temblando y la mente nublada por el dolor, John recibió una nueva orden: cargar el patibulum, la viga horizontal de la cruz, hasta el lugar de su ejecución. Esta viga, que podía pesar entre 50 y 60 kilogramos, fue colocada sobre sus hombros ensangrentados,
aplastando las heridas abiertas de la flagelación y añadiendo un nuevo nivel de agonía. La marcha, conocida como la Vía Dolorosa o Camino del Dolor, era una procesión pública diseñada para humillar aún más al condenado mientras reforzaba el poder de Roma. Las calles de Jerusalén, estrechas y abarrotadas, estaban llenas de espectadores. Algunos gritaban insultos, arrojaban objetos o se burlaban del hombre destrozado que avanzaba lentamente bajo el peso de la viga. Otros, quizás, observaban en silencio, horrorizados por la brutalidad del espectáculo. Para John, cada paso era una batalla contra el dolor, el mareo y la debilidad. La pérdida de sangre lo dejaba al borde del desmayo, y el peso del patibulum lo obligaba a encorvarse, forzando sus pulmones a trabajar más para respirar. Un pequeño cartel, conocido como titulus, colgaba de su cuello, anunciando su nombre y el crimen por el que había sido condenado, aunque no sabemos exactamente qué decía. La marcha podía durar entre 15 minutos y 1 hora, dependiendo de la distancia al lugar de ejecución y la densidad de la multitud. En el caso de John, probablemente tuvo que recorrer varios cientos de metros, quizás hasta una colina fuera de la ciudad, como el Gólgota, un lugar común para las crucifixiones. Cada paso era una prueba de resistencia, no solo física, sino mental. La lógica romana era implacable. Si intentabas resistirte, estabas demasiado débil para hacerlo. Si lo hacías, ponías en peligro a tu familia. Y si persistías, los lictores se aseguraban de que tu sufrimiento fuera aún peor. La crucifixión era una trampa sin escapatoria. Al llegar al lugar de ejecución, John recibió un breve momento para recuperar el aliento. Este no era un acto de compasión, sino una pausa para permitir los rituales finales. Una oración, una declaración o, en raros casos, una despedida de seres queridos. Luego, fue desnudado por completo, una humillación final que lo despojaba de cualquier vestigio de humanidad. Acostado sobre el patíbulum, con la espalda destrozada rozando la madera áspera, John sintió el frío metal de un clavo de 7 pulgadas presionando contra su muñeca. Los romanos sabían que clavar las manos no era práctico. Los pequeños huesos no soportarían el peso del cuerpo y la víctima podía soltarse. En cambio, el clavo se hundía entre el radio y el cúbito del antebrazo, aplastando nervios y causando un dolor insoportable con cada golpe del martillo. El proceso se repetía en la otra muñeca, asegurando que John quedara fijado al travesaño. Luego, sus pies fueron colocados contra el stips, la parte vertical de la cruz. La evidencia arqueológica de los restos de John muestra que un clavo fue martillado a través de su talón derecho, una técnica diseñada para infligir el máximo dolor. En algunos casos, los pies se clavaban juntos, pero en el caso de John, el clavo atravesó el hueso del talón, probablemente con un solo golpe devastador. Una pequeña plataforma, conocida como sedile, se colocaba bajo sus pies, no como alivio, sino como una crueldad adicional. Para respirar, John tendría que empujarse hacia arriba, apoyándose en los clavos de sus talones y muñecas, raspando su espalda contra la madera astillada. Una vez fijado, el patibulum se unía al stipes y la cruz completa se levantaba para colocarse en un agujero en el suelo. El movimiento era cuidadoso, no por bondad, sino para evitar que los clavos se desgarraran de la carne. Ahora, suspendido en posición vertical, comenzaba la verdadera tortura. Colgando de la cruz, el cuerpo de John estaba en una posición que hacía casi imposible respirar. La presión sobre su pecho y pulmones impedía la inhalación, y la única forma de tomar aire era empujarse hacia arriba, apoyándose en los clavos de sus talones y tirando de sus muñecas. Cada movimiento era una explosión de dolor.
La madera áspera del stips raspaba la carne expuesta de su espalda, incrustando astillas en las heridas abiertas. La sangre seguía fluyendo, y el esfuerzo físico de cada respiración agotaba aún más su cuerpo debilitado. Este ciclo de sufrimiento, levantarse para respirar, colapsar por el dolor, asfixiarse y repetir, podía durar horas o incluso días, dependiendo de la fuerza del condenado. La crucifixión era una muerte diseñada para ser lenta. La pérdida de sangre, la asfixia progresiva y el fallo cardíaco eran las causas más comunes de muerte, pero el proceso era impredecible. Algunos morían en cuestión de horas. Otros, como John, resistían más tiempo, atrapados en un limbo de agonía. La multitud a menudo se burlaba de los crucificados, mientras los soldados vigilaban para asegurar que el sufrimiento se prolongara. La crucifixión no era solo una ejecución, era un espectáculo público, un recordatorio constante del poder de Roma. El titulus colgando sobre la cruz de John declaraba su crimen, asegurando que todos supieran por qué estaba allí. Para los espectadores, era una advertencia. Para John, era un recordatorio constante de su condena. La evidencia arqueológica nos dice que John no murió rápidamente. Sus piernas, fracturadas por un mazo en un acto conocido como crurifragium, indican que sobrevivió lo suficiente para que los romanos decidieran acelerar su muerte. El crurifragium era el único acto de misericordia en la crucifixión, pero incluso esto era brutal. Al romper las piernas, se impedía que la víctima se empujara hacia arriba para respirar, lo que llevaba a una asfixia rápida. Para John, este golpe final debió ser un alivio agridulce, el fin de una pesadilla que había durado demasiado. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo John en la cruz, quizás horas, quizás un día entero, pero cada momento fue una eternidad de sufrimiento. Una vez muerto, su cuerpo probablemente permaneció colgado como advertencia, aunque en algunos casos los cuerpos eran bajados para ser enterrados. En rebeliones masivas, como la de Espartaco en el 71 a.C., miles de cuerpos fueron dejados en cruces a lo largo de carreteras como la Vía Apia, un recordatorio macabro del poder de Roma. En el caso de John, su entierro en una tumba sugiere que, al menos, recibió un descanso final, aunque probablemente mucho después de su muerte. La crucifixión no era solo un castigo, era una herramienta de control psicológico y social. Cada elemento, la espera en la celda, la flagelación, la marcha pública, la humillación, la lenta agonía en la cruz, estaba diseñado para maximizar el miedo y la sumisión. Roma perfeccionó este método para quebrar la voluntad de sus enemigos y disuadir a otros de seguir su ejemplo. La crucifixión era un mensaje: obedece o sufre. El caso de John, respaldado por los restos encontrados en 1968, nos ofrece una rara mirada a esta práctica. El clavo en su talón, las fracturas en sus piernas y la lápida grabada son testimonios silenciosos de un horror que trasciende los siglos. Pero más allá de su historia individual, la crucifixión representa un capítulo oscuro en la historia humana, un recordatorio de los extremos a los que puede llegar el poder para mantener el control. Los romanos no solo mataban, convertían la muerte en un arte macabro, un espectáculo que dejaba una marca imborrable en todos los que lo presenciaban. La crucifixión de Yehohanan ben Jacob, conocido como John, no fue solo una ejecución, sino una pesadilla diseñada para infligir un sufrimiento físico y psicológico extremo. Cada etapa, desde la celda hasta la cruz, fue un espectáculo de poder romano, respaldado por la evidencia arqueológica de 1968 y relatos históricos que revelan la crueldad humana.
La crucifixión, un horror absoluto, destruía a la víctima y servía como advertencia imborrable. Desafiar a Roma era pagar con un sufrimiento inimaginable. Reflexionemos sobre esta inhumanidad y suscríbanse a Sombras de la Historia para explorar más relatos que iluminan el pasado.